¿Quién grita más fuerte que yo? ¡Santo! Oh my God. Bueno, vení, flaco, vení. No tuvo la mejor idea, él, el padre y él. O los dos, venga. Que me hizo un regalo hoy, Eduardo me pasó un audio. Venga. Y no tuvieron la mejor idea que hacerme un regalo. Y le decía recién en el oído que es uno de los pocos que supo interpretar todo lo que pasó desde el primer día hasta acá. La letra, me hizo una canción. El coso me hizo una canción. ¿Estaban los dos ustedes ahí? ¿O es de él la idea? De él la idea. Así que me hizo una canción y decía, interpretó lo que sucedió, ¿no? Con mucha sensibilidad. Todo lo que ocurrió desde el primer día hasta hoy. Así que yo quiero que usted lo bendiga, que extienda la mano hacia adelante, ¿no? Es un reconocimiento, me decía él, ¿no? Al pastor Héctor Picuar. Para mí me emocionó, cuando escuché la canción me emocionó porque son cosas que uno no espera. Casi le digo, fue un golpe bajo, Eduardo, ¿no? Me tiró ahí una patada. Una bendición, muy lindo todo. Le pegó un abrazo, le pegó otro abrazo también. De poder expresarse de esa manera. Y le vamos a dar una remera, así como supo interpretar vos casaste que conmigo, no es con vos. ¿Qué tiene que hablar vos, Chuma? Chuma. Bueno, ¿querés decir algo? ¿Por qué lo hiciste? Dale un microfonito, a ver. Ahí tenés que estar vos. ¿Qué te llevó a hacer eso? Vos querés escuchar el tema, no, es demasiada vanidad. No, de que cuando empezaba a venir más constante, sentía mucha presencia de Dios en cada palabra que usted compartía, pastor, y la verdad que me alentaba mucho en muchos momentos que yo iba a apartarme hace bastante rato y bueno, mi inspiración fue esa también, porque cuando empecé a dejar de ir, sabía a través de mi mamá, mi papá me contaban un poco sobre lo que pasaba en la iglesia y me enteré y sabía la manera que usted tenía de compartir de los pastores como predicaban, ¿no? Y esa fue mi inspiración ¿Y la canción cómo nace? ¿No tenía nada que hacer? No. ¿Se quedó sin sueño a las 2 de la mañana? No, bueno, fue un jueves y decidí hacerla por reconocimiento y respeto a usted, pastor, y a los pastores que nunca se rindieron y fueron constantes por años, décadas, sí, cosas que claro, cual otros hubieran dejado, yo creo, hubieran bajado los brazos, pero usted no, y eso es lo que lo más admirable que yo pueda notar, pastor. Y la verdad, todo mi respeto es para usted, para la iglesia, para todos. Le damos un aplauso al Señor. Péguele un abrazo cuando pase, péguele un abrazo. A los dos. Gracias, hijito. Gracias. Dale, ahora tenés que trabajar. Es hermosa la canción, no es que quiero que la escuche, pero ya lo voy a dar con permiso de él. Pídale permiso a él. Qué lindo, nadie quiere escucharla, evidentemente, ¿no? Pídale permiso al autor. Pídale permiso al autor. Con mucho respeto, en verdad, lindo lo que dice. Por eso vuelve a interpretar las emociones que pasaron durante tantos años. Que era fácil, no era fácil lidiar con esto y era fácil tirar todo por la borda, olvidarse por lo imposible que es, ¿no? Y más cuando no se trata de uno, porque si se trata de mi casa, de mis hijos, uno pone todo el empeño y el esfuerzo para salir adelante. Pero como esto tiene que ver con el Señor, y yo quiero hablarle de esto. Tengo como 10 mensajes en la cabeza ahora. Me están bajando ideas y usted no sabe. Parece una calecita en mi cabeza. Porque todo tiene que ver con de la palabra que siempre hablamos, que es el propósito. Hoy hace un rato lo dijimos, propósito. ¿Qué es propósito? Propósito es una intensidad hacia algo,
y uno no mide esfuerzos, no mide nada, se entrega a eso que se le reveló, a eso que se le mostró. Acuérdense lo que yo digo cuando Dios le reveló a Moisés y le dijo: andá y hacelo. Y le dio órdenes: hacelo conforme al modelo que yo te mostré. No inventes nada, no cambies medidas, ni colores, ni materiales. Hacé conforme al modelo que yo te mostré en el monte. Eso es un propósito, ¿no? El propósito de Moisés era, más allá de todo lo que pasó en la vida de Moisés, desde que fue bebé, cómo fue cuidado, las órdenes de Faraón de matar a los niños, cómo Dios lo cuidó en esas noches o días oscuros, la angustia de los papás, la angustia de los hermanitos de Moisés cuando veían que era quitado, sacado de su casa el bebé porque había una amenaza, y no era una amenaza, era una orden de matar a todos los bebés. Entonces, todo lo que Moisés vivió, todo lo que pasó, mire cómo Dios conecta la angustia de la familia de Moisés, la termina conectando con la provisión de Dios, donde ellos tienen que hacer un arca, llevarlo al río, al Nilo, dejarlo flotar a la arquita. ¿Y cómo conecta la angustia con la hija del faraón? Donde la hija de Faraón, su esposo, estaba en batalla. Hacía meses que estaba en batalla y se sentía sola y tampoco tenían hijos. Así que Dios conecta todo ese decreto del que sería luego su abuelo. El abuelo decreta eso. Pero llega el arca a las orillas del Nilo, ahí está la princesa, ahí está la hija de Faraón, se encariña con el bebé. La angustia cambia porque el bebé vuelve a la familia. La hermanita dice: yo conozco a la familia, y era ella su familia. Así que de esa crisis, de esa pérdida que parecía la muerte segura de Moisés, de repente la historia gira, cambia, y otra vez Moisés vuelve en total seguridad, vuelve a la casa paterna, ¿no? Ahí se encuentra, su mamá lo cría, y cuando ya es grande, ella ya entiende, la familia entiende que Moisés tenía un llamado especial. Ese llamado especial era que iba a ser el libertador de Israel, pero Moisés no lo sabía porque era niño, luego no lo sabía porque era joven. Pero siempre estuvo el propósito de Dios en Moisés, que nació para algo. Mucha gente, cuando pierde la brújula, cuando se desanima, cuando se desorienta, cuando entra en depresión, lo primero que reclama: ¿para qué nací? ¿Por qué estoy vivo? Yo no pedí nacer. Y eso es un poco la voz del enojo, la voz de la frustración, porque decir al de al lado: vos tenés vida porque Dios te dio un propósito. ¿Entiende? Todos tenemos un propósito. No es que falló el método anticonceptivo, la cigüeña se cambió, no sé, de lugar, o pasaron cosas y naciste vos. No, usted nació con un propósito, tiene algo definido que hacer, tiene algo claro que usted tiene que hacer. No está en vano, no sos en vano. No fuiste pensado sin ningún motivo ni propósito. Así que luego viene la experiencia de él como casi príncipe en Egipto. O sea, sale del decreto de una muerte, vuelve a la casa paterna, luego entra ya de grandecito, cuando ya está criado, la princesa, la hija de Faraón, lo toma como su hijo, tiene educación de reino, mentalidad de reino, formación de reino, comió de comidas de reyes, de sacerdotes, un hombre que empezó a desarrollar su vida en el palacio, no conocía el hambre ni la sed, lo mejor de lo mejor, Dios lo había pensado para él. Pasó por un asesinato Moisés. ¿Quién seguiría un líder que es asesino? ¿Te das cuenta? Lo rompió, lo tuvo que romper Dios a Moisés. Permitió ciertas cosas porque era fácil impedir esa muerte, pero Dios permite ciertas cosas. Después discuta con Dios con eso. No me lo pregunte a mí, pero hable con el Señor. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Conoce gente preguntona? Chusma, digo así, pero más fácil es preguntona. Claro. Moisés mató a alguien, pero
más allá de matarlo, lo oculta con la arena, lo tapa con arena, y había otros que lo estaban mirando. O sea, siempre va a haber alguien, son como las cámaras, ¿vio? Siempre va a haber algo que sabe algo de vos, que te vio, yo te vi entrar a tal lado, se vi salir de tal lado. Oh my God. Espero que no esté la hermana acá. Vuelvo de comprar un repuesto, voy para mi casa y venía una hermana. Me llamó la atención la manera. Pero yo seguí caminando, ¿qué me importa? Y yo paso, nos cruzamos y como 3 metros atrás se ve, ¡pastor! ¿Usted es el pastor del Shaddai? Sí. ¡Ay, yo me congrego ahí! ¡Oh, my God! Pésimo encuentro, ¿verdad? Le mando un beso si me está viendo, si está acá. Va con onda, va con onda. Siempre hay alguien que va a saber algo más. Y cada vez que usted quiera tapar o ocultar, eso se va a enterar hasta el cura León 400, no sé cómo se llama. Entonces, lo vieron a Moisés que tapaba y quería adoptar esa la parte peor. Quería adoptar una postura de justicia, de verdad, de honestidad. Y hubo otro hecho donde ven lo mismo, pasa donde... En este caso era un egipcio golpeando a un judío, después ve ahí donde lo mata al egipcio, luego pasa algo que una pelea entre hermanos y ahí le dice, ¿qué? ¿A nosotros también nos vas a matar? Es como que alguien lo vio. Y ahí es como Moisés empieza un proceso muy largo, más de 40 años de proceso. Los procesos no son, según Dios, de meses o de días. Eso puede ser que sea así, según Dios, pero los procesos en el Señor muchas veces son muy largos. Muy largo porque tiene que desarmarnos por completo. Y todo lo que desarmó empieza a quitar lo que no está bien o lo que está podrido. Y luego empieza él a armar pieza por pieza. Y eso tarda años. La formación de la identidad en el Señor tarda años. La conversión es casi instantánea, la transformación es casi instantánea, pero la transformación al hombre perfecto lleva años. Lleva años. Puedo hacer muchas cosas buenas, puedo haber cambiado de hábito, pero una grosería, una mala palabra, algo que dije mal, eso me vuelve a poner en la fila del hombre perfecto y otra vez tengo que caminar el tiempo que sea necesario hasta encontrarme con el Señor otra vez, donde a través de un chequeo que Él hace o de situaciones que yo no sé manejar, según esas me vuelvo atrás, vuelvo a empezar, como Lerner, volver a empezar y volvemos a empezar. Y cuando yo creo que estoy preparado, seguramente va a pasar algo que otra vez tengo que volver a empezar. Así se reparte la vida. Entonces Moisés tiene que encontrarse, tiene que ser transformado en el mejor hombre posible. Por eso casi lo embrutece. Imagínense, estudió en la Universidad de Harvard y luego tiene que ir a otro lugar a ser desarmado. Ese es el desierto. Y en el desierto, cuando ya está en el momento para entender lo que viene, Dios no pasa por alto que lo más importante que Moisés necesita, aparte de todo lo que pasó, es tener un encuentro con Dios. Las cosas no se entienden. Si no hay un encuentro con Dios, las cosas no se entienden. No se fue revelado todo el plan, es revelado cierta parte del plan. Pero todavía hay procesos que yo tengo que pasar y seguramente estoy al 50% de lo que viene. Así que el encuentro con Dios pega un giro enorme en la vida de Moisés. El encuentro con Dios hace que Moisés le dé sentido a su vida y ahora entienda por qué padeció tanto. Yo no sé si de todos los que están acá alguna vez alguien pasó por un proceso que le trajo la realidad, donde usted dice, esto fue por esto. Una derrota, un fracaso, Dios me estaba preparando, no sé qué cosa. Uno se encuentra en la vida, se encuentra con momentos difíciles y ahí es donde decimos, ¿y ahora qué hago? Esto seguramente fue por esto, por tal cosa. Algunos le llaman el karma.
y se encuentran como desorientados hasta que la orientación empieza con un encuentro personal con Dios. Ahí usted sabe quién es Dios y qué es lo que Dios puede hacer por usted. ¿Y sabe una cosa? Se lo puedo decir de manera brutal. ¿Puedo usar la manera brutal? ¿Me permite? Si no me dicen todo por uno, no voy a decir. A Dios no le importa mucho cómo usted se siente. Ya se lo dije. Prólogo, ya se lo dije. No le importa nada si usted sufre o llora. Espere. Lo que a Dios le importa es que el propósito eterno, el plan, se ejecute. Una vez que Dios encuentra a alguien que le dice sí a pesar del dolor o de lo que va a pasar, no todos dicen que sí. Pero cuando una persona le dice sí a Dios, sabiendo que va a tener que pagar un precio enorme, ¿sabe qué hace con esa persona Dios? Lo abraza, lo cubre, lo rodea. Porque se transformó en un hombre o una mujer valiente que aceptó el propósito de Dios. Entonces, antes, durante o después, Dios se va a encontrar con nosotros y nos va a hacer sentir que no hay mayor logro que cumplir con el propósito de Dios. Entonces él entendió que fue escogido para eso. Tuvo que luchar con su personalidad, se sentía tartamudo. Necesitó de un apoyo emocional y ministerial que luego fue Aarón. Le trajo muchos problemas Aarón a Moisés. Pero la mirada no estaba puesta en Aarón, sino que la mirada estaba puesta en Moisés. Y la mirada estaba puesta en el dolor de Israel siendo oprimido en Egipto. La gente le estaba muy mal. El pacto que Dios hace con Abraham, llegó la hora de respetarlo. El no te dejaré ni te desampararé, ahora tiene que ser hecho realidad, porque ellos estaban desamparados como ovejas que no tienen pastor. 400 años de esclavitud, empobrecidos, sucios, enfermos, golpeados, castigados porque no cubrían la cuota diaria de ladrillos, los lastimaban, les pegaban, aún los mataban. Cuando Dios escucha el clamor de ellos, dice que Dios se despertó en Dios. El por qué Dios separó a ese pueblo como suyo. Entonces necesitó conectar el dolor del pueblo, la liberación de Egipto, la opresión de Egipto y el líder que iba a liberar a Egipto. No podía ser un tipo más o menos. No necesitaba a Dios a un obrero, a un siervo de Dios al 50%. Necesitaba al hombre total ahí, con miedo y todo. Y cuando Moisés habló con el Señor habló con Moisés y lo convenció hasta el punto que él fue temiendo los dichos de los ancianos de Israel. ¿Y este quién es? ¿Por qué va a venir a hablar en nombre nuestro? ¿Quién lo conoce a este Moisés? Aún con eso Moisés sobrepasa ese temor y enfrenta a Faraón y le dice: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Ese fue Moisés. Pero había sido un asesino, un prófugo. Se fue al desierto y ahí lo encontró Dios. El propósito de Dios fue conectar a Moisés con el propósito eterno de Dios, que era liberar a Israel. Necesitó a un hombre así. Por eso lo amó Dios a Moisés y lo usó de tal manera, porque fue uno de los pocos o el único que le dijo sí a Dios cuando todo lo que había por hacer era de mucho dolor. Con Samuel pasa exactamente igual. Y teniendo charlas con mi esposa hay interrogantes, cosas que la Biblia no dice, que te lleva a la interpretación personal, a la imaginación. Porque en los patriarcas hubo problemas, no fueron gente perfecta y nos metieron un mensaje que para agradar a Dios usted tiene que ser perfecto, y sabe, no es así. La desobediencia de Eva llevó a toda una tragedia
La familia fue golpeada, la familia entera de Adán y Eva fueron golpeados. De ese matrimonio surgió un criminal, un corrupto, Noé que se emborracha y muestra la desnudez a su familia. Todo el mundo creado y toda la naturaleza y toda la esencia de Dios y toda la moral que hablamos fue tocada. Nada quedó perfecto. Un líder como Noé que andaba tomando vino y emborrachándose y desnudándose con todo el aire acostado así en el centro de la carpa o de donde vivía. Despertó de Canaán, la idea de ver, de deshonrarlo al Padre. Y hay una frase que anda dando vueltas por ahí, que ha vuelto loco a más de uno, cuando dice que despertó Noé de su borrachera y supo lo que su hijo le hizo. ¿Qué le hizo? Y eso dio lugar a un montón de cosas, a la perversidad. Los dos hijos que quedaron fueron caminando hacia atrás y lo taparon con mucho temor y vergüenza a Noé. Y ya la cosa empezó a enturbiarse. No sé de dónde la gente saca decirle al de al lado que vos tenés que ser perfecto. No sé de dónde lo sacan. Y cuando vamos a Abraham, un tipo mentiroso, entrando en el pacto y aún Dios hablándole a él, el tipo corrupto tiene muchas mujeres, tiene hijos por acá, por allá con otros. Lo mismo pasa con Jacobo, o con Jacob, mejor dicho, con Jacob. También un desorden en la familia. La familia de su papá, de Isaac, tenían un problema, ¿no? Un problema donde la madre tenía cierta, no sé qué palabra usar acá. La palabra desprecio no sé si cabe, pero le tenía idea a Esaú, porque Esaú no se comportaba bien. Iba al pool, jugaba a la pelota, se trompeaba con uno, tomaba vino con otro. La canción de la Mona Jiménez, ¿quién se tomó todo el vino? Por Esaú, ¿no? Y una persona que no, y andaba con una chica, con una filistea, con una mundana, vamos a decir así. Y la mamá, a eso le reventaba a la mamá, que tenga mala conducta. Y usted ve que eso está en los patriarcas. Le cuento esto para sacar el brillo en medio del barro. Lo mismo pasa con Samuel. La casa de Samuel, los padres de Samuel, si estuvieran en esta temporada, no se congregan en ningún lugar. Están escrachados por todas las iglesias. No lo dejan ni predicar a Elcana. Porque Elcana tenía dos mujeres, dos esposas, Penina y Ana. ¿Cómo se les llamaría en este tiempo? Digamos, un poquito sea más fuerte. Estaban en pecado los dos. Ahora usted ve cómo Ana ora a Dios. Ana ora en pecado porque Ana sabe de esa situación y aprueba la situación y decide convivir con la chimotrufia. Ana sabe de esta situación, pero así va, como Elcana, como era costumbre, todos los años iba al templo a adorar a Dios. Y hacían un banquete, hacían una fiesta, celebraban. Pero no era que tenía dos mujeres este hombre. Y tenía hijo con una y la otra lloraba porque no le daba hijos. Dice, pero Elcana amaba más a Ana que a Penina. Hasta que Ana decide romper con toda esa maldición, esa opresión, y va al templo a orar. No es que Dios no escucha a los pecadores. No es que Dios desaprueba eso y no lo escucha. Usted dirá, ¿qué está queriendo decir este hombre? Ya lo vas a ver. De esa relación con Elcana, con su marido, nace Samuel. ¿Por qué nace Samuel? Porque la mamá Ana, más allá de todo lo que vivía, la angustia en la cual estaba, la tristeza, la otra la castigaba por todos lados, y aún así
Tal vez no era en ese tiempo. Dios nunca aprobó esto, ¿eh? Nunca aprobó ni que Isaac, ni que Jacob, ni que Abraham, ni que nadie tuviera muchas mujeres. Dios nunca lo aprobó eso. ¿Pero por qué lo hacía? Pero no eran los patriarcas, no eran los que iban a dar el ejemplo, no eran los llamados, no eran los escogidos. Sí, claro, pero Dios veía más el propósito que la situación de ellos. Yo quiero decirle algo a usted, usted y yo, el mundo no va a cambiar por lo que usted y yo lo deseen o lo deseemos. Va a cambiar porque Dios quiere obrar a través de usted. Y pasa por alto muchas cuestiones porque lo que más va a respetar es su propósito. O sea, pasó por alto Dios esta cuestión de la situación de la casa de Samuel. Pasó por alto que el Cana tenía. Sabrá Dios qué va a hacer con ese hombre. Y sabrá Dios si ese hombre fue salvo o no fue salvo. No lo sé. No quiero discutir eso. O compartir por lo menos con usted. Digo que Dios pasó por alto esta cuestión de matrimonio. Escuchó a Ana en su oración. Elí, el sacerdote Elí, cuando lo ve a Ana, estaba mirando y solo Ana movía sus labios. No se entendía lo que decía. Y Elí la trata como si hubiese sido una mujer borracha. Es más, le dice, digerí tu vino. La mujer como que lo miró, vio como miran las mujeres. Son bravas ustedes, ¿eh? Oh my God. Cuando nos miran ustedes así fuerte, ¡oh! Pastor, Juan, Pedro, ya voy. Uno quiere huir. Bueno, y Ana le dice, no me tomes por una mujer inicua. No me trates mal, no me digas eso, porque con angustia de corazón estoy volcando mi corazón al Padre. ¿Me está entendiendo? Pasó por alto la situación en la familia, pasó por alto la relación con el Cana, pasó por alto la relación con la otra morocha, pasó por alto esa relación porque Dios lo estaba mirando a Samuel. Gracias a Samuel, porque Samuel venía a avivar el estado espiritual en Israel. Israel estaba de terror lo que hacían. Ahora lo vamos a leer. Entonces, muchas veces la gente padece, sufre y la gente los juzga, los critica o los señala. Pero nadie está en los zapatos de esa persona. Porque ni siquiera ellos saben por qué hacen ciertas cosas. Y si las hacen es porque Dios las permitió. Porque si no fácilmente hubiese sido cortado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se le hacía el de al lado. Con esto no se juega. Con esto no se juega porque Dios nos puede cortar en cualquier momento. Ahora, le dije, ¿qué era lo más fuerte que pesaba en el corazón del Padre? La aflicción de Israel. Esclavizada por más de 400 años en Egipto. Dios pasó por alto a Moisés o las actitudes de Moisés y lo constituyó como líder. Moisés hubiera dicho, no merezco que Dios me trate así porque yo maté a alguien. Pero sin embargo Dios pasó por alto y vio el arrepentimiento de Moisés y vio el cambio de actitud de Moisés y lo constituyó como el líder más grande en Israel hasta el día de hoy. Sería como nuestro San Martín en lo político o en lo militar. Así que fue un asesino, sí. Mató a una persona, sí. La escondió, sí. Lo descubrieron también. Pagó el precio por eso, sí. Fue al desierto también. Sufrió en el desierto, sí. O sea, Dios no quería al hombre intelectualmente apto, quería a ese hombre que dependía de él. Quería un hombre dependiente, más allá de lo que hizo, si robó o no robó, si mató o no mató, si se fue con la vecina enfrente o no, si maltrató al hijo o no. Dios pasó por alto eso, Moisés, porque vio el corazón de Moisés. Vio el dolor y el arrepentimiento y la aceptación de la disciplina. ¿Sabe? Mucha gente no acepta la disciplina.
entiende que la disciplina es exagerada. Y cuando yo hablo de esto, le digo, ¿pero usted nunca le tiró la oreja a su hijo cuando se portaba mal? ¿Usó la chancleta transformadora? Vos decís que no, pero escuche, hace unos días un papá, un matrimonio mató a un bebito. Hoy un papá en Mendoza mató a otro bebito con el cráneo roto y huesos rotos. Se pasaron de la raya de la disciplina. Hoy en una clínica de Villa Ballester apareció una bolsa con 8 bebitos muertos. Todos quebrados, pobrecitos, por el aborto. Nos pasamos de la raya. Nos vamos de tema. Dios pasó por alto eso de Moisés porque vio el corazón de Moisés. Dios pasó por alto el corazón de Isaac. Los pecados de Isaac, porque vio el corazón de Isaac, lo mismo que de Jacob. Pasó por alto, hizo como que no miró a Dios, porque estaba mirando el propósito de la vida de Jacob. Jacob fue lo que fue, pero ¿sabe qué hizo Jacob? Luchó con un ángel pidiéndole que lo bendiga. Jacob luchó con un ángel, fue por una bendición. Jacob luchó con un ángel, fue por una bendición. Luchó. Esa cuestión de luchar significa que se arrepintió, significa que buscó con ansias agradarlo a Dios y lo agradó a Dios. O sea, su pecado jamás va a ser superior a la bondad de Dios. Jamás. David, la depresión de Jeremías era un hombre muy depresivo, porque Dios le hablaba y él veía la condición del pueblo y se deprimía. ¿En qué se convirtió la gente? Elías se deprime, entró en depresión por la amenaza de alguien, se va al desierto, se esconde y hasta allí lo tiene que ir a buscar Dios porque Dios no lo había desechado. Tal vez la familia te deseche, una institución te deseche, la iglesia te deseche, pero Dios no desecha a nadie. Lo despertó y el mensaje que Elías recibe es: mata y come porque el largo camino te resta. Y en el texto que vamos a leer hoy es la pura realidad de Israel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo no sé cuánto, 25, o el 24 en adelante, 24, 25 y el 26. 3 versículos bíblicos donde habla acerca de la presencia de Dios. Una iglesia que perdió la presencia de Dios y entra en un programa natural, obviamente podrá crecer en número, pero no va a crecer en el conocimiento del Señor. Cuando se le quita la esencia a la iglesia, que es la persona del Espíritu Santo, es una cáscara vacía. Cuando una persona que quiere servir a Dios no tiene presencia de Dios, tiene un problema. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 14 será, 24, 25 y 26. El estado espiritual de Israel era de terror. Acuérdese todas las veces que yo le vine hablando acerca de lo que dijo Dios acerca de su pueblo Israel. Ya en el tiempo de Moisés, cuando Moisés ya tiene 120 años y el Señor le dice 2 cosas de terror a Moisés. Primero le dice que va a morir. Una noticia que puede ser entendida normal, pero que te digan que mañana te morís. Oh, papá. Y si no te avisan, y de repente está tocando el arpa ahí con San Pedro, ¿no? Te encontraste con el Señor y no te dijeron nada. Hoy reímos y mañana estamos haciendo otra cuestión. Así que Dios le dice a Moisés: vas a morir. Y la segunda mala noticia que le da a Moisés es: ¿sabes, Moisés? Nada de lo que hiciste sirvió para cambiar la conducta de este pueblo. Tu trabajo fue en vano. Porque después que vos te mueras, este pueblo me va a abandonar, me va a dejar, va a ir tras otros dioses, van a buscar cosas de aquí de la tierra, me van a negar a mí acá en la tierra y se van a hacer ídolos. Moisés vivo
Y Dios le da, en vez de decirle, bueno, te vamos a recibir en el cielo, tener preparada ahí toda una mansión, Moisés Faraón, hermoso, ángeles que te van a servir con lo mejor, más que Egipto, con lo mejor del cielo. Dios no le da la buena noticia de que Moisés muere y se va al cielo. Dice, te vas a morir y todo tu trabajo fue en vano. En muchos hogares, entre la discusión, muchas veces entre esposos, es que uno le reclama al otro, se siente frustrado porque no creaste a los hijos como te dije que lo hagas, o como teníamos ese convenio, nos pusimos de acuerdo, pero veo que no hiciste, y empiezan los reclamos. Ya no me amás como antes. ¿Y cómo te voy a amar si no cuidaste de mi casa, no cuidaste de mis hijos? Y otro le reclama al otro, no, porque pasa que voy, y ahí se agarran de la mecha. Por eso es necesario el trabajo que emprendemos con Carlos y con Elvira, de poder juntar a los matrimonios para orar, para que estén contenidos, para que no lleguen a la explosión. Yo no sé quién fue. Sé quién fue la esposa de Moisés, no sé quién fue la esposa de Samuel. ¿Sirve algo de esto? Para nada. Pero Samuel repitió los errores de Elí. No sé quién fue la mujer de Elí. La mujer de Elí le dio 2 hijos, Ofni y Fines, a Elí. Elí, la esposa, 2 hijos, Ofni y Fines. No sé quién fue la mamá. Samuel está mirando el modelo. Y los hijos de Elí fueron una tormenta. Dios cortó de raíz a la familia del sacerdote Elí. Samuel vuelve a repetir lo mismo que hizo Elí, lo repite Samuel. Y usted lo ve a Samuel como un hombre tremendo en el Señor. ¿Quién puede decir algo de Samuel? Él mismo dice, no me quedé con nada. Sí, te quedaste con algo, no edificaste tu casa. Si tenemos hijos es para edificarlos. Pero si no le damos atención por otras razones, los chicos van a ir creciendo sin papá, sin mamá. Y hay un peligro ahí. Entonces, el mismo error de Elí lo comete Samuel. Miren lo que dice acá. Samuel, mire cómo le reprocha Samuel a los hijos. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Esa es toda la reprensión. Esa es toda la reprensión. Y el versículo anterior dice, ¿por qué haces cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No se ve una conversación profunda o un reclamo más grande. ¿Qué es lo que está viendo Samuel? Que sus hijos están cayendo en el pecado de Israel, e Israel cae en los pecados que los hijos de Samuel generan en el pueblo. Son parte del problema. El 24, entonces le dice, porque no son cosas lindas las que escucho. No sé si el error es la falta de carácter para llevar adelante la familia, cosa que el carácter no le falta para llevar adelante un pueblo. Así que no son tan perfectos. Decirle al de lado, no ponga más carga que la persona que lleva una carga. Gracias por su entusiasmo. No ponga más carga en una persona que ya está llevando su propia carga, que solo él sabe, que su conciencia le reclama todos los días. Esto no se hace, no tenés que hacer esto, deja de hacer tal cosa, enderezate, encaminate, sentá cabeza. La conciencia todo el tiempo nos dice eso. Nuestros padres todo el tiempo nos dicen eso. La gente que nos sabe, nos aman. Todo el tiempo nos están diciendo, che, cambia de actitud, cambia de vida, te vas a perder, te vas a dañar, te vas a amargar en la vida. Y no escuchamos porque, qué sé yo por qué.
hijos, no es bueno lo que yo estoy escuchando. El versículo 25 le dice así Samuel a los hijos. Y esto es para todo. Eso es una mención para lo que viene. ¿Qué le dice Samuel a los hijos? Si el hombre peca contra el hombre, hay jueces para juzgar esa cuestión. Si alguien roba, miente, engaña, estafa, hace así o hace asá, que toque el otro, una denuncia, los jueces se van a encargar de aclarar esa cuestión y absolver o condenar según el juicio de esos jueces. Le está diciendo, las cosas de los hombres las arreglan los hombres. Se arregla entre hombres. Pero si el hombre peca contra Dios, mas si alguno pecare contra Jehová, hay una pregunta que no se le reveló a Samuel, porque lo que viene acá es un símbolo de pregunta. Si el hombre peca contra el hombre, los jueces, tiene claro, los jueces lo van a juzgar. Pero si el hombre peca con Dios, dice, ¿quién rogará por él? La situación era grave. La situación era muy, muy, muy difícil. Dice el versículo 17, era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. ¿Sabe cuál fue el problema de esos hijos? No fueron enseñados en el temor de Dios. A mí me da cosa, ya estamos en el año 2026, rumbo al 27, y más vale, no vamos a ir al 39. Qué revelación que tuve, ¿no? Impresionante lo mío. Hoy tenemos otra información. Pero el temor de Dios todavía es necesario, todavía necesitamos movernos en el temor de Dios. Porque si el temor de Dios no existe, ¿qué es lo que existe? Si saco el temor de Dios de mi vida, ¿qué es lo que existe? Solo vanidad, desobediencia, transgresión, mal comportamiento, porque saqué el temor de Dios. Ya el temor de Dios no me enseña, no me dirige. No, esto no lo voy a hacer porque temo desagradar a Dios. Eso es bueno, pero cuando uno dice, ya no me importa nada, y saca el temor de Dios de lado, ¿qué es lo que queda? Y lo que queda es dolor. Lo que viene es tristeza. Así que dice, era muy grande el pecado de los hijos de Samuel. Entonces acá viene el reclamo, y esto viene a conectar con todo lo que dije recién. La mamá no pudo contener a los hijos, y el papá tampoco. Ni el papá ni la mamá condujeron a los hijos en el temor de Dios. Llegó un día, Juan, en que los chicos dijeron, hacemos la nuestra, y desde ese momento se rebelaron contra Dios y nunca quisieron aceptar el temor de Dios en su vida. Era la juventud de ellos, qué sé yo, pero dice que no le agradó a Dios la conducta de los hijos, porque ellos empezaron a tocar lo santo, lo bueno, lo que era realmente una honra. Despreciaron la casa del Señor, despreciaron las ofrendas, administraron muy mal las ofrendas, se quedaban con cosas, obligaban a las chicas a estar con ellos en la intimidad. Era una cosa. Por esa razón dice, voy a quitar a la familia de Elí, de las generaciones. La gente se va a olvidar de Elí. Yo lo estoy recordando hoy a Elí por el pecado de la casa de Elí. Y era sacerdote, sumo sacerdote. Y los hijos, uno peor que el otro. Entonces dice, si el hombre peca con el hombre, le está diciendo, si el pecado de ustedes es por algún delito, hay jueces que a ustedes les van a marcar la disciplina. Pero ¿saben ustedes? Pecaron contra Dios. Y a él no se le reveló quién era el mediador. Y dice, pero si alguno peca contra Dios, ¿quién rogará por él? O sea, le están diciendo, está en una situación muy complicada. ¿Quién rogará por él? ¿A quién? ¿Rogar a quién? ¿Ve que hay una confusión? ¿Rogar a quién? ¿A quién? ¿A un hombre?
a un juez, rogar a la mamá, al papá. No se atreve ni decir, ¿quién rogará a Dios por él? Entonces, ¿de qué se trata la vida espiritual? ¿De qué se trata los temas de la iglesia? Es la lucha contra el pecado. Decirle, aunque tratemos de no hacerlo, el hombre va a pecar igual, porque está en su naturaleza hacerlo. Un enojo, algo que uno dice mal, tal vez cuidamos de no hacer tal cosa, pero hacemos tales otras. Muchas tales otras. Que es lo mismo que hacer aquello. Entonces el pecado del hombre se lidia con el pecado, el mal humor, las malas conversaciones. Por eso hay un consejo bíblico, es relaciónense con salmos e himnos espirituales. Hablen bien. Yo me río a veces cuando llevo a alguno, voy con alguien, ¿no? Y se manda una cosa de loco y dice, ¿y con esa boca decís papá? ¿Con esa boca decís mamá? Y no les grave, les es normal porque viven entre gente que habla así. Se adaptó a la gente que habla así, con grosería, se hace grosero. Pero después lo está criticando al otro que llegó 10 minutos tarde al culto. ¿Me está entendiendo? Estoy como Riquelme, ay, me acordé de Riquelme. ¿Para qué me acordé de Riquelme? Jesús de Nazaret. Si alguien peca contra Dios, y acá es el mensaje. Cuando uno peca, no solo el pecado afecta a su entorno, su vida, su familia, sus relaciones, sino es su relación con Dios. ¿Qué pasa con Dios? Perdemos la comunión con Dios. No hay comunión con el Señor. Es como que hay una amnesia. Hoy me percibo amnésico para evitar alguna cuestión. Que el hombre peque, mire, es una constante. Te lo acabo de explicar. Si no es de una manera, lo va a hacer de otra. Le dije el otro día, pero ¿qué hace Dios? ¿Se acuerda de qué Dios cuando nos ve haciendo algo malo? ¿Se acuerda de que somos polvo? Y la serpiente, ¿qué pasaba con la serpiente y el polvo de la tierra? Se arrastraba entre el polvo, aspiraba ese polvo. O sea, la serpiente va a buscar aquello que es de la tierra, de aquí abajo. ¿Vio Juan Luis Guerra? Juan Luis Guerra hizo una canción, en el cielo no hay hospital, en el cielo no hay hospital. Sí, qué linda la canción esa. Me encanta, y la canta en los recitales, en el cielo no hay hospital. La ponemos ahí la canción y cantamos todos, en el cielo no hay hospital. Y yo me puse a pensar, ¿qué más no hay en el cielo? Vamos a ver, no hay hospital, ¿qué otra cosa no hay en el cielo? No hay deuda, era materialista ahí, ya sacó la deuda. ¿Qué más no hay en el cielo? No hay deuda, no hay hospital. Fuerte, dele. No hay dolor, ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor. ¿Qué más? No hay tristeza, no hay dolor, no hay deuda, no hay hospital. No hay pecado, más vale, pero no hay trabajo, dice Rolo. Qué grande, santiagueño el Rolo. Y yo me puse a pensar eso, ¿qué más no hay? ¿No? Y ahí veo lo que le leí el otro día, y ya voy cerrando. A pesar de todo esto que pasó y todos los años para llegar en la semana que viene, posiblemente ya empezamos ya ordenamos para que venga la empresa y vamos a ver los primeros movimientos. Y una vez que yo tenga el QR, vamos a hacer una fiesta. ¿Vio que le dice? Vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer una linda fiesta, vamos a celebrar, merecemos, los hijos de la casa, los que me acompañaron, los que saben de esto, merecemos todo, alegrarnos, un poquito. Así que viene el QR, ya se terminan unas tonterías que no es nada, y en breve tiempo ya estamos construyendo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que le acabo de decir, lo que le vengo contando? Hoy me escribió un profeta
y me dijo, pastor, Dios quiso hacer muchas cosas en Lugano, pero no hubo quien lo escuchara. Y Dios está sembrando una iglesia en Lugano y nadie la quería hacer. Dice, bendigo tu vida por haber aceptado ese desafío. De que Dios quiere poner en el barrio algo lindo, algo hermoso. Y no solo es la iglesia, sino el cómo lo hicimos. De qué manera lo hicimos. El que tiene un mal corazón va a hablar tontera como siempre. Pero constituir una iglesia o un lugar de adoración en un lugar merece todos los contratiempos que pasamos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que más allá de todas las cosas que a lo mejor no hemos hecho bien, Dios cuidó de su propósito. Dios miró a Israel y pasó por alto a Moisés por haber matado a alguien. Esaú despreció la primogenitura. Esaú con mentira se queda con la primogenitura. La madre le dice, escapate ahora, pasa, engaña a su padre. Luego sobre ese engaño iban a nacer las 12 tribus de Israel. Pasó por alto todo lo que hizo Jacob. De esas tribus nacieron héroes de la fe. Nació David y del trono de David iba a nacer el Mesías, el mejor del mundo, el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Así que empezó a pasar por alto las cuestiones de la genealogía o generaciones, porque esa generación tenía que traer a la otra generación. Esa generación, el Padre Celestial iba a juntar a Juanita con Pedro, iban a tener un hijo, que ese hijo iba a crecer, se iba a ser hombre y se iba a juntar con Isabel, iban a tener un hijo juntos. Y así Dios preparó todas las generaciones para que nazca Jesús. Y el salmo que le acabo de contar dice, hubiera yo desmayado, dijo el salmista, si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. O sea, no tiene que ver conmigo. Yo dije sí, pero es la bondad de Dios que soltó todo esto. Es la bondad de Dios que está haciendo realidad la cosa. Es la bondad de Dios que te rodeó. Es la bondad de Dios que me rodeó. Es la voluntad de Dios, la bondad de Dios que levantó la mano. Es la voluntad de Dios que saca a la iglesia adelante. Es la voluntad y la bondad de Dios que bendice. Es la voluntad de Dios y el amor del Padre. Y es la bondad de Dios que te prospera. Es la que te sana. Es la que hace milagros. Es la que se mueve en la casa. Es la bondad del Padre. Dios te miró, Dios me miró, nos levantó a todos para hacer algo. Somos guerreros en la mano del Rey. La bondad de Dios te vistió de guerra. La voluntad y la bondad de Dios me vistió de guerra. Nos llevó a la batalla, nos defendió en la batalla. Hoy estamos levantando la mano porque el enemigo está derrotado. Dele gloria a Dios, por favor. Dele a Dios la gloria, la adoración, la alabanza. Dele gloria a Dios, al que vive para siempre. Él es el que vence. La bondad es de Él. Mire, el propósito no se va a estorbar. Se va a cumplir el propósito. Hubiese sido fácil y muchos, ¿cómo lo digo? Se hubieran alegrado si Dios hubiera cambiado a Moisés por otro. No, lo desecho a Moisés porque hizo esto. Lo desecho a Jacob porque hizo tal cosa. Lo desecho a Jacob porque hizo esto. Lo desecho a Elías porque hizo tal cosa. Lo desecho a... Oiga, no llegamos nunca. Así que todo tiene que ver con su propósito. Y usted nació con un propósito. Un pastor de España, el presidente de la Unión de la Asamblea de España, me dijo, sos un hombre tenaz. Nunca me habían dicho eso. Me dijeron un montón de otras cosas. Pero tenaz no me dijeron muchas. Porque le conté de todos estos años de manejar, hace más de 30 y no sé cuántos años que predico el Evangelio. Y siempre lo hago con la mejor gana, aun cuando no tengo ganas.
cuando me superan las luchas y los contratiempos y las crisis, nunca se dejé de subir a esta plataforma para predicarle al Dios que está vivo. ¿Sí? Todos estos días estuve en cama, con un dolor acá. Eso es por el cólico, son cólicos, que tiene que ver con el... Ay, ¿cómo era grabado? ¿Cómo es? El colon irritable. Yo fui por eso. Y me empezaron a apretar en la avenida Colón. Y no pasa nada. Y me apretaron por acá y un poquito. Vaya a hacer una ecografía. Me tienen que operar de la vesícula. Después, qué sé yo, que me lastimé el pie. Y para los que tienen azúcar en sangre es un problema las heridas. Así que también, con la pata arriba. 430 y no sé cuánto nivel de azúcar en sangre cuando fui al doctor. Casi me lleva a la planta de Coca-Cola para que pruebe azúcar para la Coca-Cola. Yo dije, ¿todo esto es ahora? La pastora me llevó y Juli de la Oreja me llevaban al médico. Papá, vos tenés que ir al doctor. Mi amor, vos tenés que ir al doctor. Vení por acá, anda por acá, vení por acá. Me pinchaban, lo que no quiero que me pinche la cola. Fuimos a la clínica, me dijo, bueno, ¿querés que se te pase rápido? Me dieron ahí una vacuna y cuando yo iba entrando para el vacunatorio pegué la vuelta porque está la puerta de salida y me fui. Nadie me va a pinchar la cola, ¿no? Mi papá dijo no. Y ellos se ríen, ay, que mi papá que le tiene miedo a la inyección. No, no es a la inyección. Con todo y eso, me dijo mi esposa hoy, la pastora, ¿vas a predicar? Y más vale te voy a predicar. He predicado bajo condiciones inestables, emocionalmente, la que quiera. Cuando era muy, le digo, no quiero predicar porque era el desánimo. Pero con todo y eso, Dios cuidó siempre del propósito. El propósito es más importante que yo, es más importante que todos juntos. El propósito de Dios es más importante que la casa misma. El propósito de Dios es hacer algo que la gente diga, wow, estos son capaces de hacer los creyentes. Le mandé un audio al profeta. Perdone que hable de esto, simplemente a modo de ilustrar. La iglesia nació en el living de nuestra casa. Cuando más o menos se fue armando la iglesia no teníamos ni para micrófono, de verdad se lo digo, ni para pintura, ni para pincel. Cuando llegamos acá no teníamos ni para una escoba. Y usted sabe por qué llegamos acá. Nos faltaba un dinero, vino una hermana, lo sembró porque hace no sé cuándo, un año que no se congregaba. Me dijo, pastor, yo no la quería atender porque estaba cansado. Cuando me dijo que trajo todos los diezmos de un año, le dije, mi amor, ¿le trae un cafecito, por favor? Una factura. Siéntese. Tráeme el ventilador de arriba. Y con ese dinero al otro día su pastor fue y tomó este lugar, pero no teníamos ni para una escoba. Y los hermanos que me decían, vamos a hacerlo así, vamos a poner de durlo. Yo decía, ¿y de dónde va a sacar este durlo? Y podemos hacer este tratamiento al acústico y podemos hacer así en el techo. Y yo decía, ¿y de dónde sale este? Yo era hijo de Ricky Ricón y no sabía. Pero de repente Dios fue proveyendo para todo esto lo que hay. Y lo que está hecho fue hecho con mucho cariño, con mucho amor para el Señor. Para que usted se sienta cómodo. Salimos de un galpón a un salón. Esto era una mugre. Y hablando con el profeta le decía, ¿sabes una cosa? Digo, yo miro para atrás ahora y póngase en mi lugar. De que fuimos desafiados a cosas. Y yo le dije que sí a Dios en todo. Juntamos un dinero, compramos Cañuela. Después juntamos otro dinero, compramos Betania. Edificamos Cañuela, edificamos Betania, Bethesda. Y luego el Señor nos proveyó, escuche esto, $400,000 para comprar los 2 terrenos. Y la iglesia es gente humilde. Trabajadores todos. Que creyeron en el mensaje, juntamos un dinero, compramos un terreno, después compramos el otro. Todo el dinero que se invirtió.
Más de $500,000. Dice, ¿de dónde sacaron todo eso? ¿Sabe de dónde? De los tesoros del cielo. Porque el propósito tenía que ver con eso. No es el dinero, es el propósito. Y encima yo vengo y le digo, tranquilo, porque tenemos un ahorro más o menos, como para encarar la construcción, luego lo vamos a hacer de otra manera. Y la gente dice, ¿y cómo hacen esto? ¿Cómo lo hacen? Es que uno está luchando por tener el taller propio, compra el terreno, edifica el taller. El otro quiere ponerse un almacén, el otro quiere ponerse una guardería, el otro quiere armar una escuela, el otro quiere armar una no sé qué, invierte en su vida, porque ese es el sueño de ellos. Los empresarios quieren invertir en armar una empresa o en la otra, un negocio, un comercio, porque ellos son los que van para ahí. Y el Señor los bendice para que hagan realidad ese sueño. Una gomería, un taller mecánico, el Señor los prospera, los bendice. ¿Y qué cree que pasa en la iglesia? Es que el propósito de Dios es que todos tengamos lo suficiente como para cumplir con la promesa de Dios. ¿Amén o no amén? Así que si Dios pasó por alto algo en Moisés, si Dios pasó por alto alguna cosa en Isaac, si Dios pasó por alto ciertas cuestiones de Esaú, muchos lo condenan a Esaú, pero cuando se abrazaron con Jacob, su hermano, ahí estaba la gloria de Dios entre los dos. Porque Dios pasa por alto ciertas cosas. Entonces, si pecar el hombre contra el hombre, ¿quién va a juzgar? Los jueces, la justicia. Si es un evento reprochable, bueno, los jueces se encargarán de poner las cosas lo más claro posible. No sé si impartirán justicia o sacarán la verdad, pero aclararán un poco las cosas, y a veces hasta por injusticia llevan a uno preso, hasta los inocentes caen, porque las pruebas son tantas que la justicia dice, no, esto condenado, pum, 10 años no sé en dónde. Y yo decía, pero yo no hice nada. ¿Cuántos muchachos están ahí presos, chicas, que no hicieron nada? Pero es la justicia a los hombres, qué sé yo. El problema está acá. Quiero bendecirlo con esto. Escribí en Instagram otra vez, me volvió a agarrar. Y ya los aburrí con tantas cosas que escribí. Y hablé sobre esto. Habla de los que ciegan, los que siembran. Que muchas veces se siembra con lágrimas. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Son dos cosas diferentes. Cuando alguien planta una semilla, tiene que poner esperanza. O sea, él hizo lo que tenía que hacer. Aró el campo, abrió el surco y plantó la semilla. Ahora, la semilla tiene que tener poder, la semilla, para poder brotar en medio de la intensidad. Y no solo la siembran, sino que algunos hacen... Yo no sé si alguna vez te sentiste pisoteado. Y uno me escribió una vez, pastor, te pisaron, pero se olvidaron que vos eras una semilla también. Así que es el surco, la siembra, viene el otro que te pisa encima. Y el agricultor o el labrador tiene que poner esperanza en que venga la lluvia a tiempo, que salga el sol, que no venga escarcha, que no queme la semilla, que no queme el fruto. O sea, lo más difícil lo hace Dios. Lo tuyo es labrar el campo, ocuparte de las cosas que tenés que hacer, trabajar, estudiar, hacer lo que tengas que hacer, y Dios va a ir operando a tu favor. Así que con tristeza el obrero trabaja. Hoy el obrero trabaja y sufre porque no le alcanza. No le alcanza. Tiene que subir un medio de transporte y tiene que pensarlo, un mejor camino porque me ahorro esto. Hay mucho dolor en la gente hoy. Mucha tristeza porque no pueden llegar. Y pobre, otros de ahí salen a manejar con su autito, el otro con la moto, el otro con la bicicleta, el uno hace una cosa, el otro, porque no le alcanza. Por eso habla del dolor, con tristeza. Es una etapa, el dolor está en la siembra. Tenés que salir a sembrar.
Tenés que levantarte temprano. Tenés que hacer las cosas. Yo cuando voy a la ruta veo a la noche, a la madrugada, los tractores trabajando en el campo y se cambian. Baja uno y después se sube el otro porque el campo hay que ararlo, hay que prepararlo, hay que sembrarlo. Y si pasan un par de días ya llegan tarde a la lluvia, ya ellos conocen todo. Pero mire cómo cambian las etapas. Se empieza con lágrimas y dolor. Pero dice con regocijo. No hay regocijo en la siembra. Cuando uno le dice vamos a darle a Dios, la mayoría hace así. Ya entran a la iglesia con un coso acá en el bolsillo con un reloj. Se abre después de las 10 de la noche el bolsillo. No queremos hacer ciertas cosas. Por eso habla de lágrimas, porque somos desafiados a hacer cosas aun cuando no las vemos. ¿Sí? Pero luego dice que viene la alegría, viene el entusiasmo. Llega el día 5, llega el día 20, ¿no? Y usted se alegra porque le van a pagar. O a la semana. ¿Esto? ¿Puedo decir esto? Y sí, ¿qué va a hacer? El regocijo está en que Dios fue bueno, que aunque no lo merecíamos, dio al sol, dio la lluvia, evitó la nieve, el frío de la tierra. Cuando fuimos a la provincia, nos tocó una vez que el precio de la naranja no valía nada. El gasoil, pagarle a los muchachos, levantar la cosecha no rendía, así que dejaron caer todas las naranjas. Todos los vecinos iban a comer naranja, cortaban naranjas para llevar a la casa, pero ellos no querían hacer el trabajo porque no les costaba, tenían que vender la naranja, no sé cuánto. Así que la dejaban caer. Muchas veces los frutos también. Si no estás preparado para los frutos, puede que caigan los frutos y también eso te genere tristeza. Entonces, muchachos, hagamos que todo lo que pasó, decirle al de al lado, hagamos que todo lo que nos pasó nos ayude a bien y que definitivamente podamos lograr la transformación en el espíritu de la mente para poder entender a dónde Dios nos lleva, qué es lo que hay que hacer. Y que Dios pasó por alto cada una de sus rebeliones. Decirle, Dios pasó por alto tus rebeliones. Dios pasó, dale, pero decile, pues ya, si no, no me voy. Dios pasó por alto tus rebeliones, tus crisis, el mal humor. Dios pasó por alto eso que vos ya sabés, lo pasó por alto. Lo que Dios está haciendo ahora es levantar la mano. Ya bastante tiempo estuvimos bajo presión. Ahora llegó el tiempo de alegrarse. Llegó el tiempo de alabar su nombre. Llegó el tiempo de exaltarle al Rey de Gloria, de vivir y de venir a su casa de oración para celebrar. Diga conmigo, para celebrar. Llegó el día de la alegría para la iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El mensaje final de Samuel, ay, me lo sacaron. La tristeza era que el Señor decidió hacerlos morir a los hijos a Ofni y Fines y a Elí y a la esposa de uno de los hijos y al bebé. O sea, toda una familia fue rota. ¿Sabe por qué? Por la falta de respeto, por no tener conciencia de Dios. No sé si a usted, pero ¿cuántas veces ayudó a alguien? Y ese alguien le decía, no, esta es la última vez, no lo voy a volver a hacer. ¿Escuchó eso alguna vez? Por favor, no lo voy a hacer, dame una mano, qué sé yo. Y usted cree en la persona y lo ayuda. Y después otra vez lo ve en la rueda de la angustia y la tristeza. Y lo ve perder y perder y perder. Y vuelve otra vez, me das una mano, bueno, está bien, y usted le da. ¿Sabe cuántas veces Dios hizo eso con nosotros? ¿Sabe cuántas veces? Todos los días Dios desata bendición sobre usted. Todos los días. Por eso el salmista dice, hubiera yo desmayado. Claro, claro, hubiéramos quedado en el camino, pero Dios pasó por alto su debilidad, su tristeza y todo lo que pasó, porque lo único que Dios quiere hacer, que usted y yo conozcamos la bondad de Dios.
Esos muchachos no conocieron la bondad de Dios e hicieron todo lo malo, todo al revés. Es decir, les llegó la hora de conocer la bondad de Dios. No es lo que hago, no es lo que hacemos, no es lo inteligente que soy, es la bondad de Dios. No es si estudié en un instituto o no, es la bondad de Dios. No es si yo fui preparado, aceptado, llamado, no, es la bondad de Dios. Porque lo que tenemos muchas veces ni lo merecemos. Y eso tiene que ver con la bondad de Dios. Decirle, si tenés lo que tenés, es porque Dios fue bueno. Si estás en el lugar que estás, es porque Dios es bueno. Y si Dios te permite hacer algo, es porque Dios es bueno. Y si tenés esa familia hermosa, es porque Dios es bueno. ¿Amén o no amén? Y si Dios te llamó para algo, es porque Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Nos ponemos de pie, por favor. Dios es bueno. Dos siervos de Dios iban, me lo contó esto, uno de los que me formó a mí. Después me deformó, pero bueno, esa era otra cosa. Y él le decía a su hermano, che, decía, no, Juan, Dios es bueno. Y Juan le decía, no, Dios no es bueno. ¿Cómo que no es bueno? No, es más que bueno. Si Dios me permite estar acá, es porque Dios es bueno. Si a usted le permite Dios estar ahí, es porque Dios es bueno. Si usted va a recibir lo que va a recibir desde hoy en adelante, es porque Dios es bueno. Yo no merezco nada. No merezco ni que me mire Dios. Y diga usted, yo también, no me dejes solo acá en la pelea. Diga, dale, acompañame vos, Chimoltrufia. Yo no... ¿Qué? Es verdad. ¿Quieres seguir con el mensaje? Si Dios te permite hacer lo que haces, es por la bondad de Dios. Levante su mano. Padre querido, Padre bueno, Padre celestial, los que estamos aquí te adoramos. Los que estamos aquí te bendecimos. Los que estamos aquí nos volvemos a ti con todo el corazón. Primero para darte gracias por tu bondad. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres bueno, que por tu misericordia, Señor, no hemos sido cortados de este mundo, de esta tierra. Señor, tú eres bueno a pesar de las cosas que uno hace o dice. Señor, tu misericordia es para siempre. Juan dice en una de sus cartas, hijitos míos, lo trata de hijos a los que van a leerlo. Si alguno pecare, dice que el Señor tiene un abogado, a Jesucristo el justo. Juan le escribe a los creyentes, a la iglesia donde están los hermanos, hombres, mujeres, niños, ancianos. Le escribe al hombre para que la conciencia no los termine castigando. Dios es más que la conciencia. La conciencia nos acusa, pero Dios está esperando algo en esta noche. Es el arrepentimiento. El problema tiene solución en el arrepentimiento. Y eso hay que vivirlo. Cuando uno va a los encuentros, hablamos del perdón. El perdón debe existir. Si no perdono, no seré perdonado. Y yo creo que la iglesia tiene que volver al Señor. Y volver a pedir perdón. Pero ya le pedí perdón la vez pasada. Y las cosas nuevas que hicimos, y la desobediencia, o las mentiras, o el desliz, o lo que sea, la Biblia habla del perdón. Pero Dios perdona a aquel que pide perdón. Los hijos de Elí no pidieron perdón. Jacob a su manera pidió perdón. Moisés a su manera pidió perdón. Jacob lo mismo, Esaú lo mismo. Salomón lo mismo, David lo mismo, Elías lo mismo, pero Dios tuvo que intervenir ahí para que no se corte la bendición de Dios sobre su vida. Lo que sembraron con lágrimas, dice Dios, van a recibir su recompensa, van a cosechar. Tal vez sembraste con dolor, en la ausencia de algo, en soledad, en crisis, en deuda, pero saliste adelante predicando, hablándole a uno, creyendo en el Señor. Padre, gracias, Señor. Señor, hoy nos volvemos a Jesús, que es nuestro abogado, para pedirte perdón por cada una de nuestras ofensas, el pecado en nuestra vida.
Pedimos perdón por esto, Señor. Y lo hacemos confiando en los méritos de Jesucristo y diciendo que por la llaga de Jesús somos sanos. Y por la sangre de Jesús somos todos perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso grande al Señor, bien fuerte. Nos vamos. Nos vamos a ir. Pero no me quería ir sin decirle esto. ¿Sabe? Muchas veces los que me conocen, yo hablé de Dante Gebel, ¿verdad? Le dije, no lo voy a invitar a mi cumpleaños, ¿se acuerdan? Hoy lamento, hoy me gustaría rodearlo, porque por el solo hecho de dedicarse a la política, ya lo están vinculando con cosas, ya le están poniendo videos donde dice, se desdice, se contradice. Y ingresar al mundo de la política hoy lo están castigando un poco. Le ponen videos donde alguna vez dice que él es pastor, después dice, no soy pastor. Entonces, es motivo de oración, Dante Gebel. No sé qué le pasa, no sé por qué onda quiere ir a ser presidente de no sé qué. Yo prefiero a un estadista, no un pastor en el gobierno. El pastor es para la iglesia. Entonces la política tiene que ser para los políticos, para los que estudiaron politología, no sé cómo se llama, a los que se prepararon. Son corruptos, la política es eso, es todo mentira, ataque, corrupción, carpetazos, cosas. Así que hoy está ingresando en ese mundo y lo están castigando tal vez por desconocimiento. El hombre no quiere hablar profundamente, sale por las ramas en todo el tiempo. Está siendo castigado. Así que escuche más. No. Por más que se postule a presidente o no, ya van a ir los evangélicos a votarlo. Es otro Milei más. Es otro invento más, ¿me entiendes? No tiene una carrera consolidada, no tiene equipo, no tiene nada. Entonces, lo único que va a hacer es sufrir al pueblo y el pueblo seguirá sufriendo, por más que sea pastor o no sea pastor. Porque hasta hace unos años era pastor, ahora ya no es más pastor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende? Por eso le hablo de la iglesia, por eso le hablo del Señor, por eso le digo, castigamos a ella, lo castigamos al flaco, lo castigamos a Juan, a Julieta la castigo yo. Pero estos tipos que se mandan lo que se mandan, ¿quién le dice? Yo le preguntaba, ¿y dónde están los pastores que los llevaban a los estadios? Toda su vida, ¿qué hizo hasta el día de ayer? Pastoreó, tuvo iglesia a cargo, hizo estadio, predicó el evangelio, lo que tiene lo hizo gracias a la predicación del evangelio y ahora desconoce todo eso. Vuelvo con el tema y ya me agarró el picoteo otra vez. Si él tiene problema con los hombres, viene la justicia y lo juzgue. Ahora, el problema lo tiene con Dios. Tiene que ir a Cristo y arrepentirse o no, levantar su cabeza, tomar el manto de pastor, porque para eso fue llamado, y seguir con él, sanando almas, porque no es darle de comer a la gente, es hacer discípulos de ella. ¿Amén o no amén? ¿Me entiende o no me entiende? Ay, Jesús de Nazaret, Rolo. Íbamos tan bien y yo volqué justo ahí, me hicieron la foto a 140. Si necesita oración, venga acá y cantamos. Ay, rompí el culto, me parece. Hay muchos gebelistas. Vamos a cantar, levantar un poco esto porque... Y a su nombre. Hasta aquí la reunión, vamos a orar por las personas. A vos primero, te vamos a ungir con aceite caliente a vos. Bueno, cantamos y nos fuimos. El Señor le bendiga. Los que sembraron con lágrimas, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Bendecimos.